Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con Jorge. Hola, Jorge. Hola, Juan Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y pues queremos hablar hoy en esta ocasión sobre un tema que pues está bastante en boga en los entornos académicos, eh, especialmente el filosófico y el tecnológico, en donde se está discutiendo acerca de cuál es el futuro que nos depara, hacia dónde nos dirigimos como especie. Y en ese entorno pues se ponen en tela de juicio algunos grandes creencias que hemos tenido históricamente sobre la cultura, sobre nuestro propio ser y demás, englobados bajo el título del humanismo, ¿no? Que es esta idea con la que hemos venido creyendo y pensando acerca de la especie humana y de qué es y hacia dónde debe dirigirse. Pues hoy por hoy, como todos sabemos, pues existen grandes avances tecnológicos que ponen en tela de juicio todo lo que hemos creído al respecto y pues ha habido ya mucho desarrollo en cuanto a qué deberíamos entonces ahora creer con base en las nuevas posibilidades que se abren a partir de los nuevos descubrimientos tecnológicos, ¿no? Y entonces vamos a discutir sobre estos, en resumidas cuentas, 4 grandes posturas que hay alrededor de estos temas, que son, como dije, el humanismo, el transhumanismo, que es uno que está más de moda que los otros dos, yo creo, el posthumanismo, que es esta idea como de superación, y el antihumanismo, ¿no? Que son estos como los 4 grandes enfoques o 4 grupos de pensamiento que hay alrededor de qué deberíamos hacer nosotros como especie de cara al futuro, ¿no? Que es básicamente la pregunta con la cual se está pensando hoy por hoy al ser humano y pues al futuro de nuestra especie. Pues, no sé, ¿quisieras iniciar con alguna idea? Sí, yo creo que en primer lugar convendría, no sé si te parezca buena idea, hablar un poco del humanismo en sí, como una corriente filosófica, cultural, histórica, que pues aglutina, digamos, la preocupación por el fomento del arte, de las letras, del mejoramiento humano, que eso es algo que tiene que ver precisamente con el transhumanismo y que por cierto pues retoma este ideal en lo general. Pero el humanismo pues tendría que ver con esa actitud de aprovechar, digamos, el arte, aprovechar la filosofía, cultivar la mejor versión, digamos, de los humanos y, digamos, elevarlo a un nivel universal y pues expresar lo que podría ser, podríamos comentarlo, la esencia humana, ¿cierto? Digamos, el humanismo sería una forma de pensar al ser humano como una esencia, como algo que conviene que prevalezca y que conviene pues fomentar, ¿no? Entonces, en términos generales, el humanismo sería eso, ¿no? Fomentar quizá la mejor versión posible de nosotros mismos. Si bien cabe aclarar que la etiqueta aparece, digamos, bastante tarde en la historia, aparece por ahí pues, el siglo XV, XVI más o menos. Sí, con pues, el humanismo ilustrado básicamente es el que empieza a pensar al ser humano o tratar de entender al ser humano ya al margen de lo que había sido pues la Edad Media y la Edad Antigua, que era interpretarlo como no pues una figura subordinada al querer de los dioses, al querer de la naturaleza, al querer de otras entidades o otras cosas. Entonces el ser humano debería de subordinarse a estas leyes superiores. Y en este momento histórico en el que el ser humano pues de alguna manera está tratando de definirse a sí mismo más allá de los designios de un dios y de los designios de la naturaleza y demás, sino tratando de encontrar su libertad y basar esa libertad en su propia razón, pues empiezan a hacer la pregunta que ya había sido planteada y respondida de muchas maneras, pero ahora con estos nuevos presupuestos de qué es el ser humano, ¿no? En qué consiste esto que somos y entonces, teniendo como base eso que somos, pues qué tendríamos que ser en el futuro, básicamente, ¿no? Eso es como que... Exacto, y lo dices muy bien porque pues de alguna manera esta idea de buscar definirse, de buscar construirse, además, pues tiene que ver también con la superación de otras épocas en donde, pues, digamos, había otros valores, había otros horizontes de comprensión y demás, y por tanto podríamos decir que el humanismo es un producto de la modernidad, en ese sentido. Por tanto, le corresponde, pues, otro esquema de sentido, otro esquema de comprensión, que ya se desmarca del que pudo haber sido en la antigüedad y que pudo haber sido en la época medieval. En ese sentido, pues, podremos decir que la metafísica que comporta, la metafísica que le da sentido al humanismo, es de corte moderno
y que pues pone especial énfasis en la ciencia, en el progreso, en la razón y en el pensamiento sistemático en general, ¿no? Sí, exacto. O sea, es por primera vez poner al ser humano en el centro de la ecuación y por encima de todas las demás cosas. Es decir, nuestras decisiones deben estar basadas en lo que somos nosotros y en lo que queremos ser en el futuro nosotros. Por eso empiezan a plantearse una enorme cantidad de alternativas, ¿no? De que, pues, ¿qué podemos ser, no? En, pues, prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y llegan pensadores como Descartes con, pues, el discurso del método y con todas estas cosas que tratan de poner de manifiesto que hay herramientas científicas y tecnológicas que básicamente podrían permitirnos hacer cualquier cosa que queramos. Pero habría que definir qué queremos, ¿no? Y esa es un poco la cuestión, porque si ya no estamos cobijados bajo el manto de la teología, bajo el manto del cristianismo o bajo el yugo político del cristianismo y de esto, entonces tendríamos que entonces ahora tratar de buscar otra manera de tomar decisiones, ¿no? Otra manera de encaminarnos hacia pues algún tipo de dirección que sea ahora ya no dada por algo revelado por los dioses o algo que nos lo tenga que imponer la naturaleza o demás, sino que habría que asumirnos como seres libres, como seres racionales. Y eso es justamente el corazón de la Ilustración, ¿no? Del Renacimiento ilustrado, que, insisto, es el que pone y configura las bases de lo que hoy por hoy conocemos como el humanismo, ¿no? Que es poner al ser humano en una posición de privilegio, tanto de cara a la naturaleza como de cara a sí mismo. Es decir, el ser humano debe de privilegiarse a sí mismo y a su razón y a su racionalidad y a su moral para poder sobreponerse a los antiguos, digamos, yugos o a las antiguas reglas que le venían dadas por pues, entidades, insisto, divinas o entidades de otro tipo que no eran la propia razón del ser humano. Es decir, por primera vez el ser humano empezó a probar cuáles eran las condiciones de libertad en las que estaba realmente. Sí, en general es una visión optimista. Exacto. Y que tiene que ver con pues, un ideal de perfeccionamiento y pues que en el fondo quiere pues que el ser humano florezca, por decirlo de alguna forma metafórica, pero pues ya hacia el siglo XX, con un Nietzsche, con un Marx, con un Freud, pues la cosa se va a poner peliaguda, porque van a poner de manifiesto que pues ese proyecto civilizatorio o esa forma de pensar conforme al método, conforme a la ciencia y conforme a la razón, pues va a tener sus bemoles, va a tener sus elementos, digamos, criticables, exacto. Y entonces, pues Nietzsche va a decir por su parte, por ejemplo, que el hombre moderno va a ser consecuencia de una cultura decadente y que por tanto conviene criticar los planteamientos de la modernidad. Por su parte, Marx va a creer que el sujeto es producto de sus condiciones materiales. Por tanto, ya se va a desmarcar de la visión esencialista, que va a decir que el hombre es independientemente de sus condiciones, ¿no? Por su parte, también Freud dirá que el yo, pues, es lo mismo o quizá menos consciente de su yo, y digamos, es lo mismo consciente que inconsciente de su propia realidad y su contexto. Por tanto, pues la sospecha termina por imponerse y ya no sabemos ni qué creer, ¿no? Exacto. Entonces, eso que apareció en su momento como una visión optimista y en vías de perfeccionamiento, pues va a poner muy complejo, ¿no? Sí, claro, es decir, esta idea, ¿no? que decía hace un rato sobre que si el ser humano tiene que decidir ahora por sus propios medios qué es lo que tiene que ser, pues es donde a nivel ético o a nivel de qué es lo que debemos hacer ante esa pregunta, pues empezaron a imponer una serie de doctrinas, por decirlo así, ¿no? Unas, por ejemplo, basadas en esta perspectiva optimista, ¿no? De que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Esta idea que también fue la discusión, es decir, el humanismo desde sus orígenes no estuvo libre de debates, es decir, algunos consideraban que el ser humano sí es algo bueno en la naturaleza y por naturaleza y otros que más bien que era bueno solo por necesidad, solo porque tenía que serlo en un entorno civilizatorio, que tenía que reprimir los impulsos malévolos del ser humano y demás. Entonces, estas discusiones iniciales ponen encima de la mesa que el ser humano, para llegar a ser eso que es un ser privilegiado y demás, debe perfeccionarse, debe mejorar. ¿De qué manera debe mejorar el ser humano? Pues de manera moral y política.
Es decir, debemos ponernos de acuerdo de cuáles son nuestras reglas y aparte debemos actuar con base en una moral, en una dignidad, con base en eso que nos hace privilegiados. De otra manera, nos acercaríamos más a eso que no queremos ser, que es ser bestias, básicamente, ¿no? Y esta es como la tensión que el propio Nietzsche retrata cuando dice que el ser humano es una cuerda tendida entre la bestia y los dioses, básicamente, ¿no? Que es justo una tensión que se vive en la Ilustración, en el que básicamente el ser humano se da cuenta, como dije antes, que la razón le permite hacer prácticamente cualquier cosa, como entender las leyes de la naturaleza e incluso, decía Descartes, llegar a vencer a la propia muerte, según decía él, que la ciencia nos haría capaces de eso. Y en ese sentido, la ciencia podría ser el camino para convertir al ser humano en algo así como un dios. Entonces, en ese sentido, el asunto es que para caminar ese tramo entre ser bestias y llegar a ser dioses, la idea de la Ilustración es, bueno, pues el ser humano debe de, entonces mejorar de manera política y mejorar de manera moral, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los estándares morales entonces que debe de seguir el ser humano? Y ahí empiezan a generarse toda una enorme cantidad de doctrinas o de leyes morales que hoy por hoy siguen rigiendo lo que el comportamiento social, ¿no? Es decir, ¿qué consideramos como digno, respetuoso, la amabilidad, la afabilidad, todas estas grandes anhelos de comportamientos éticos y morales nacen con base en esta reflexión de la Ilustración? Es decir, ya no tenemos que ser buenos y misericordiosos y demás porque nos castigará un Dios, sino que tenemos que ser buenos porque vale la pena ser buenos. Sí. Y porque, no solo porque vale la pena, sino porque es la manera de alejarnos de nuestro ser más bestial y acercarnos a lo que verdaderamente somos, que es una versión optimista y positiva del ser humano, ¿no? Que es esto, digamos, la versión que todos hemos escuchado, que hoy por hoy se sigue repitiendo, que es el papel fundamental que tiene la educación, que es convertirnos en seres humanos de mejor calidad, convertirnos en seres humanos desarrollados y demás. Pero para lograr eso, pues se nos imponen una serie de dictámenes, una serie de reglas, que son esas reglas y la decisión de quién tomó o quién decidió que eso era lo bueno y que así teníamos que comportarnos y que esto y esto otro debíamos hacer y que aquello lo debíamos evitar. Hoy por hoy nos damos cuenta de que las decisiones que se tomaron en ese momento pues no estaban libres de prejuicios, no estaban libres de miedos irracionales y que en ese sentido pues no estaban tan basadas en la razón como inicialmente pudiéramos haber creído, ¿no? Que ese es un poco el problema que se empezaron a dar cuenta gente como Nietzsche. Es decir, bueno, nos han metido una serie de reglas morales que son más bien cosas sin sentido, irracionales, que poco tienen que ver con este ideal civilizatorio que es desarrollar al ser humano para que sea más libre y para que sea más racional. Y entonces, bueno, ¿de qué se trata esto, no? ¿Hacia dónde vamos realmente con este supuesto mejoramiento humano que nos promete el humanismo, ¿no? Sí, exacto. De ahí la necesidad, digamos, de reconocer las antípodas de una doctrina, de una propuesta civilizatoria y demás, para reconocer en general o ver en su totalidad el asunto, ¿no? Ahora que hablabas de los dioses y de las revelaciones o de las verdades que podríamos atender para pues, ir de camino hacia la mejora, es posible que de pronto podamos pensar que la tecnología podría ser esa nueva religión, ¿cierto? Que podría hacernos mejorar. Es decir, si ya no hay una religión hegemónica o no de la misma forma en que lo fue en otro momento, y más bien hoy tenemos un interés en incorporar la tecnología a nuestras vidas, y de hecho ya lo incorporamos, ya tenemos vidas que de pronto no diferenciamos si están en lo digital o en la realidad concreta, por así decirlo. Es posible que ese ya sea el contexto por excelencia en el que tengamos que dirimir cuestiones fundamentales a propósito de la sociabilidad, de los valores, de lo que significa ser humanos en general, ¿no? Entonces, es posible, pues, quizás, sí, eso, para dialogar desde tu punto de vista, podría reflejar o podría representar la tecnología ese lugar que en otro momento tuvo la religión, digamos, ser motivo de mejora.
Y si es así, pues ya podemos hablar del transhumanismo, Exacto, ¿no? exacto. Sí, claro, es decir, desde este hartazgo que estamos tratando aquí de dibujar que provocó algunos siglos de humanismo, que no aguantamos tanto, ¿no? Porque de religión parece ser que sí aguantamos bastantes más siglos, ¿no? Bastantes más, milenios incluso, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Exacto. Todavía tenemos hoy por hoy sociedades teocráticas, pero pues en Occidente la transición de las sociedades teocráticas a sociedades pues más o menos democráticas o políticamente estatizadas, pues pasó bajo este proceso que estamos tratando acá de dibujar. Y ese proceso que podríamos más o menos mapear desde el siglo XVII, XVI hasta nuestras contemporaneidades, pues estos 5 siglos que nos ha acompañado el proyecto humanista, pues parece haber dado, haber generado ya una especie de cansancio en la sociedad, en los académicos, hay que decirlo también, los académicos empezaron a cansarse de este discurso y justo la gran bofetada, digamos, en la cara fueron las guerras mundiales del siglo pasado, que dijeron, bueno, si a esto es a lo que nos han llevado estos siglos de desarrollo civilizatorio, pues entonces estamos mucho más cerca de la barbarie que de la superación del ser humano que estábamos buscando. Entonces, habrá que buscarle por otro lado, ¿no? Sí, sí, y eso es un poco lo que alimenta la gran crisis posmodernista, que básicamente consiste en dejar de creer en las posturas civilizatorias y en las posturas de mejoramiento humano. Exacto. Entonces, si esas posturas no nos dieron resultados, pues habrá que buscar alternativas. Y es lo curioso, que hoy por hoy está apareciendo una alternativa, ¿no? Que parece ser que las capacidades que caracterizan al ser humano y que le daban una posición de privilegio al ser humano, como por ejemplo la capacidad de razonar, la capacidad de dialogar, la capacidad de hacer ciertas cosas, pues estas capacidades, hoy por hoy, ya sabemos todos, están empezando a aparecer cada vez más en la tecnología. Y no solo esto, sino que además, muy de reciente también la biomedicina nos está dejando claro que es capaz de mejorar a los seres humanos, es decir, de hacernos vivir más tiempo, de ser más resistentes al dolor o incluso de no tener ese dolor, de mejorar prácticamente todas las enfermedades. Y este tipo de cosas parecen ser mucho más materialmente visibles que las mejoras que nos prometía el humanismo, ¿no? Es decir, el transhumanismo, es decir, mejorar al ser humano desde la tecnología, parece estar dando resultados mucho más visibles y mucho más tangibles que los que habría supuestamente logrado el humanismo. Y en ese sentido parece ser una propuesta bastante más promisoria, ¿no? Es de que ahora sí nos podemos plantear y empezar en la fuente de los deseos a pedir qué queremos, ¿no? Es decir, queremos vivir más años, queremos tener mejores memorias, queremos curarnos de todas las enfermedades, queremos dejar de sentir dolor, o sea, todas estas cosas empiezan a hacerse posibles gracias a la tecnología. Y entonces es de nuevo la misma pregunta de ahora, ¿qué queremos y qué debemos hacer? Que se plantearon los ilustrados renacentistas, pues ahora esa pregunta es la que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos usar la tecnología que nos permite mejorar al ser humano? Claro, pero el hecho mismo de que se plantea la pregunta, pues deja ver que este transhumanismo de alguna manera sigue siendo humanista. Exacto, sí. ¿Verdad? Porque, digamos, en cualquier caso, este transhumanismo sigue terco, ¿no? Con querer mejorar al ser humano. Exacto, y defendería para ello la aplicación de los avances tecnocientíficos para la mejora de la humanidad. Y en ese sentido, pues podría ser una extensión del humanismo, sobre todo del humanismo secular, ¿no? Porque pues, estamos hablando de estas diferenciaciones entre lo venido de las religiones o de la revelación y lo construido por los seres humanos. Y en ese sentido, pues podría también representar la profundización de la ciencia y el progreso, es decir, el ideal de progreso, el ideal de que el ser humano avance en línea recta y ascendente, sigue presente en esta otra forma de pensar el humanismo, ¿no? Que es, digamos... sigue siendo moderna, ¿no? Que es lo que estás tratando de decir. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que el ser humano es mejorable, que igualmente se pensó en su momento así, y en varios órdenes se pretende mejorar en lo físico, en lo cognitivo, en lo emotivo, en lo moral,
alargar la esperanza de vida, la salud, tener mayor control emocional, la minimización del dolor. Es decir, no solamente es en un orden en específico o simplemente poner de manifiesto tener libertad sobre el cuerpo, ¿no? Que podría ser ese un específico problema, sino son diferentes órdenes y todos igualmente importantes en donde se manifiesta el interés del transhumanismo de mejorar a la especie, ¿no? Y ese sería, digamos, un punto de conexión entre el humanismo, insisto, secular y el transhumanismo que busca la mejora de la especie humana, ¿no? Sí, de hecho, saltaron las alarmas hace poco también en la entrevista esta famosísima que le hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin, en la que pues se discutieron muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que llamó mucho la atención fue que este señor, el presidente ruso, dijo cosas como que la tecnología ya está preparada, como la producción de supersoldados, de atletas genéticamente modificados, de pues básicamente cyborgs que ya fuesen capaces de reemplazar actividades humanas. Y eso es justamente de lo que estamos hablando. Este es el proyecto transhumanista. El proyecto transhumanista implica adaptar lo que somos como seres humanos a un entorno estrictamente tecnológico. Y aquí las preguntas pues se disparan para todos lados. Es decir, ¿hasta qué punto tenemos, por decirlo de alguna manera, legítima autonomía para normar nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, tenemos hasta cierto punto, todos estamos más o menos de acuerdo con que el ser humano, pues, si tú eres un individuo y te quieres, no sé, cambiar o tatuarte o hacer alguna modificación, hasta cierto punto, hoy por hoy tenemos la convención de que es algo permitido. Pero de lo que estoy hablando es de si podemos normar nuestro cuerpo a nivel político, es decir, si podemos establecer leyes de qué debe hacerse con los cuerpos, de qué tipo de modificaciones genéticas queremos implantar en los seres humanos. ¿Qué tan legítimo es para una serie de legisladores, de una serie de diputados, legislar a favor o en contra de una determinada mejora genética que se tenga que implantar en la sociedad? Porque ese es justo el tipo de cosas que nos está capacitando estas tecnologías. Es decir, nos ponen de relieve que probablemente el cuerpo ya no sea esa área sagrada, por decirlo así, que pues básicamente el humanismo eso pensaba, ¿no? Que el humanismo pensaba que el cuerpo era una parte que debía de mejorarse a través de las artes, del ejercicio, de hacernos de alguna manera también como los atletas clásicos, ¿no? Este tipo de forma de creer que el cuerpo es una manera de mejorarnos como seres humanos. Pues esta mejora del cuerpo ya puede hacerse de forma mucho más literal, y eso pues nos pone en la perspectiva de qué es exactamente lo que queremos cambiar de nuestros cuerpos. Y hasta cierto punto, por ejemplo, en el caso del problema del cyborg, ¿cuáles son los límites entre lo que es un ser humano y lo que es una máquina? Que es, insisto, un problema que no queda nada claro, aunque por supuesto todavía no estamos en esa dicotomía, es decir, todavía no tenemos a un robot que sea capaz de replicar las actividades humanas, pero parece ser que estamos como que muy cerca de lograr eso, y eso pone en la perspectiva sobre la mesa una discusión tan simple como ¿será considerado un ser humano o no? ¿No? Que es esta discusión incluso que se tuvo cuando llegaron los colonizadores a América, cuando se encontraron a los nativos y que se empezaron a discutir sobre su naturaleza, si eran seres humanos o no eran seres humanos. Ahora que nos vamos a encontrar nosotros con una nueva especie que sea capaz de rivalizar con nosotros en ciertas actividades, la pregunta que tendremos que hacernos es si son o no legítimamente seres humanos. Que de alguna manera esa sería una pregunta inviable desde una perspectiva posthumanista. Es decir, sí, lo que busca, si quieres ir ya avanzando a esa otra cuestión, a esa otra categoría, exacto, el posthumanismo pensaría que de lo que se trata es de eliminar las barreras categoriales que existen entre lo orgánico, lo inorgánico, lo humano, lo no humano, incluso entre, digamos, lo natural y lo digital, porque se trata justamente, desde esta otra perspectiva, de pensar, ¿cómo decirlo?, al ser humano en términos de relacionales.
en términos contextuales, ya no en términos esencialistas. Y es verdad, claro que esa pregunta pues aparece de inmediato y nos roba poderosamente la atención, pero ahora que hablabas, por ejemplo, de qué hacer ante un problema de este tipo, si, las implicaciones políticas que tendría un problema de este tipo, pues claro, llegará el momento en que lo tengamos que plantear, ¿no? Que en todo caso sería un asunto, pues como has dicho, de legislación y demás. Pero, por otra parte, no deja digamos, desde un punto de vista de las libertades, por así decirlo, de tener relevancia esta otra cuestión de lo que se denomina a veces como libertad morfológica, que sería básicamente el derecho a modificar la propia corporalidad mediante la utilización de las tecnologías. Sí, ya eso es, digamos, un deseo individual, un anhelo individual por buscar la propia identidad. Es decir, sería algo análogo a lo que hoy vemos como alguien se pone un tatuaje, se perfora, se lima los dientes y demás, todo por un sentido estético tal vez, pero también está buscando su propia identidad. Ahí pudiéramos, digamos, reconocer un primer nivel del problema. Pero por otra parte, si nos centramos justamente en el asunto del cuerpo, de la corporalidad, también podríamos reconocer que el cuerpo es un lugar en donde acontece la identidad. Y en ese sentido, pues sí representa una paradoja, porque por una parte es lo más íntimo que pudiéramos tener como individuos, pero por otra parte es lo más público, porque, digamos, está expuesto y es reconocido por otros. Entonces, sí que tiene al menos estos dos elementos, estas dos perspectivas. Uno, individual, que tiene que ver con la búsqueda de la identidad y que es totalmente legítimo. Y otro, pues qué connotaciones tiene o qué repercusiones tiene en el ámbito público y social. Y sobre todo esto, ¿no? De hasta qué punto, pues, habremos en su momento de reconocer como persona a algo que ya tiene características que podrían rebasar esta categoría de persona, ¿no? Esta forma de entender. Esta pues, forma de al ser entenderlo, humano, sí, sí. Pero, perdón, pero insisto, sería una cuestión que se plantearía en el contexto del posthumanismo, que de pronto, pues, estamos un tanto lejos de llegar a esa cuestión, ¿no? Porque seguimos todavía, digamos, arrastrando la tradición esencialista, moderna, humanista, y entonces parece que sigue siendo aún más viable la exploración que hace el transhumanismo y la práctica, ¿no? que también lleva a cabo. Incluso me atrevería a decir que no es tanto una cuestión propuesta por filósofos o por sociólogos, politólogos y demás, sino más bien de artistas. No sé qué opinión tengas tú al respecto, pero me parece que es algo, el transhumanismo, que algo más bien que exploran artistas y que esbozan intelectuales, pero que de pronto no toma la seriedad digamos, de lo teórico, vamos a decirlo así. Sí, o sea, es que creo que el arte ha ido mucho más rápido que la academia, digamos, en explorar este tipo de escenarios, ¿no? Simplemente tenemos grandes películas como Matrix, como, no sé, hay muchísimos ejemplos también en la literatura pues en muchos ámbitos de cómo podría llegar a ser esta situación, este enfrentamiento entre los seres humanos y las máquinas, ¿no? Que es una dicotomía, insisto, que todavía no nos toca vivir, pero pues que no estamos aparentemente tan lejos de ello. Pero creo que a estas alturas de la conversación ya podemos hacer como que una categorización muy, muy clara de cuáles son estas tres formas de pensar que estamos acá discutiendo. En primer lugar, el humanismo sería básicamente mejorar al ser humano de forma moral y política, es decir, como persona, como individuo y también como sociedad, ¿no? Y eso se hace como pues a través de la educación, de la cultura, de la mejora moral, política y todo esto, ¿no? Es decir, es una forma bastante clásica o tradicional de mejorar al ser humano. Y conservadurista, además. Ajá, ¿no? Exacto, muy, muy conservadora, ¿no? Porque trata de hacerse la pregunta de qué es el ser humano, cuál es su responsabilidad, cuál es su tarea, digamos, de cara a la naturaleza. Y en ese sentido le otorga al ser humano un privilegio y una responsabilidad alta, ¿no? Como de tener que cuidar la naturaleza, además de poder valerse de la naturaleza para satisfacer sus necesidades.
desde esta postura humanista, el ser humano pues, es superior a los animales, es una cosa más alta, ¿no? En dignidad y todo esto, ¿no? Y de ahí deriva, por ejemplo, el hecho de que tengamos hoy por hoy derechos humanos. Es una idea de que el ser humano es especial, de que tiene un privilegio por encima de otros seres, de que los derechos humanos nos ponen por encima de otros seres vivos, como los animales, los insectos y demás cosas de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, estamos todavía manteniendo en la legislación que tenemos actualmente, pues una idea, una perspectiva humanista de lo que somos. Por otro lado, el transhumanismo es decir que sí, que el ser humano es mejorable, pero pues que habría que buscar alternativas tecnológicas para mejorar al ser humano, ¿no? Es decir, habría que hacerlo vivir más tiempo, habría que mejorarlo, habría que ponerle quizá mejoras en los ojos, no sé, de muchas formas, pero mejorar la materia del ser humano, el cuerpo del ser humano. Es decir, es una forma como de pensar que la tecnología y el ser humano son dos cosas que pueden coexistir y que el ser humano se puede beneficiar y modificarse tecnológicamente para ser una mejor cosa, un mejor ser humano, ¿no? Pero todavía creo hay ahí escondido un humanismo, ¿no? Es decir, una idea de que el ser humano es un ente privilegiado que tiene ciertos derechos y privilegios por encima de las demás cosas y que por eso habría que poner la ciencia al servicio del mejoramiento humano, ¿no? Que es básicamente lo que está ahí. Y por otro lado, el posthumanismo es, ya no hay tanto que mejorar al ser humano, sino más bien superar al ser humano. Es decir, el ser humano podría ser entendido incluso como un límite de lo que la tecnología puede hacer. Lo que no hay que ser más. Exacto. Un lastre, ¿no? Incluso para la tecnología. Si pudiéramos desarrollar una tecnología que sea capaz, una inteligencia artificial que sea capaz de gobernarnos y de hacerlo de una forma mucho mejor que como lo hacemos nosotros, ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el prejuicio que nos impide pensar de esa manera? Pero eso sería algo así como un dios, ¿no? Un deus ex machina. Sí, sí, pero sin irnos hasta ese punto, basta con que sea mejor que nosotros. Basta con que otorgue mejor resultado que nuestros políticos actuales, ¿no? Quizá incluso si lo pusiéramos a debatir a una superinteligencia artificial y hacer campaña, quién sabe que logre convencernos, probablemente lo haga, ¿no? Sí, pues bueno, seguramente estructurará mejores argumentos, conocerá la realidad de una forma más puntual. Exacto. Y tendrá una propuesta más exacta de lo que habríamos de hacer. Es decir, si operamos con nuestras mismas ideas humanistas, en donde la razón y en donde la persona más racional y que sea capaz de controlarse mejor y que sea más honesta y leal, son todos estos atributos replicables en una máquina, ¿por qué esta máquina no podría ser algo que supere al ser humano? Entonces, perdón, y entonces el humanismo sería algo así como un prejuicio. Sí, exactamente. Yo pienso de ese sentido que es un prejuicio que ha dado bastantes buenos resultados. Ese es el punto que creo que tiene de importancia, de interés y de mucho valor la idea del humanismo, ¿no? Es decir, es un prejuicio que nos ha traído civilizatoriamente hasta donde estamos. Es decir, ha logrado configurar nuestras sociedades, ha logrado configurar nuestras ciudades, nuestra ciencia, nuestra academia. Todo eso gracias a las estructuras civilizatorias que ha producido, a los espacios de entornos académicos que ha producido, a la seguridad social que se ha producido a través de la política. Entonces, sí, es un prejuicio que consiste en otorgarle al ser humano un privilegio a través de sus capacidades racionales y morales, pero que, insisto, históricamente ha dado grandes resultados. También ha dado grandes malos resultados, así pero es. Resultados tiene. Claro, y si objetivamente viéramos pues ¿cómo decirlo? Cálculo, esta tabla entre cosas buenas y cosas malas. Si objetivamente viéramos al final que conviene ya desconfiar del ser humano y hasta más bien... aquí llegó. Ajá, sí, y convertirnos de alguna forma en antihumanistas. Exacto. Y decir, bueno, mejor hay que confiarle nuestros destinos a una inteligencia, cualquiera que sea su origen, y que nos dirija con inteligencia, con cálculo y demás, a un mejor destino, pues... Sí, claro. Vaya. Bueno, incluso sin la necesidad de tener que ver de esa forma al progreso, ¿no? Es decir, sin necesidad de pensar que haya un sustituto del proceso evolutivo del ser humano,
El antihumanismo puede ser entendido también como el prejuicio contrario del humanismo. Es decir, que este proceso civilizatorio que estaba diciendo yo ahorita, que es un proceso que pues, nos ha dado muy buenos resultados, que nos ha dado la medicina, la ciencia, la agricultura y todas las cosas que hemos desarrollado civilizatoriamente, que las podemos entender como algo bueno, pues ha habido pensadores y hay pensadores actualmente que consideran que ese no es el caso. Que lo que tenemos es un ser humano que es depredador de la naturaleza, que produce tremendos desbalances en la naturaleza, que produce bastante dolor, que produce la extinción de muchísimos animales, que produce, insisto, muchísimo dolor en la naturaleza, y en ese sentido el ser humano puede ser entendido también como una especie de cáncer en el equilibrio cósmico del que goza la naturaleza o del que creemos a veces que goza la naturaleza, ¿no? Es decir, si a la naturaleza la vemos desde un punto de vista de un orden primitivo en el que el ser humano viene a prácticamente poner desorden, entonces ahí tenemos una perspectiva estrictamente antihumanista, sin necesidad ya de entrar en el debate del mejoramiento humano, que es un poco el asunto acá. Sin embargo, hoy por hoy, el antihumanismo comulga con muchas de las tesis transhumanistas y posthumanistas porque ve en ellas una forma de lograr superar al ser humano y de que el ser humano pues acabe su periodo de dominio o de reinado en esta naturaleza, ¿no? Es decir, que el ser humano logre por fin hacerse a un lado, por decirlo así. Entonces el antihumanismo ve en estas posturas, de algún modo, una manera de realizar sus cometidos, ¿no? Sus objetivos. O sus prejuicios también, ¿no? Y en ese sentido, hoy por hoy, por ejemplo, todas estas ideas o legislaciones que ponen en tela de juicio este prejuicio humanista de otorgarle al ser humano una especie de dignidad o de privilegio por encima de las cosas, por encima de la naturaleza, pues vienen ciertas, por decirlo así, perspectivas que tratan de reescribir estos prejuicios humanistas y de llevarlos a donde no han estado, es decir, a las áreas que se han quedado excluidas de este prejuicio humanista. Claro. Y en particular, por ejemplo, esa que estoy tratando de reproducir ha sido una de las formas de denuncia que ha tenido, por ejemplo, el feminismo. Es decir, el humanismo para la postura, para las posturas feministas, el humanismo no ha sido todo lo humanista que hubiésemos querido, sino que ha sido más bien androcentrista, ¿no? Es decir, está centrado en la figura del hombre, del ser humano masculino. Y en ese sentido ha dejado excluida a la mujer. Y esto, pues, es algo, insisto, un pensamiento que es muy recurrente en los últimos años. También queda la cuestión de la denuncia del especismo, ¿no? Es decir, que el ser humano, al ponerse por encima de la naturaleza, pues deja de lado a los animales. Y entonces el hecho de que privilegiemos al ser humano es en detrimento de los animales. Y pues eso no puede ser. Y los antihumanistas de alguna manera abrazan estas hipótesis como una manera de aminorar, por decirlo así, el grado de privilegio y de abuso de privilegio que han tenido los progresos humanistas, ¿no? Y en ese sentido podríamos pensar que el antihumanismo es una forma de quitarle peso al supuesto privilegio que tiene el ser humano delante de la naturaleza. Claro, sí. Pues básicamente el posthumanismo ha venido siendo racista, sí, sexista, colonialista y especista. El humanismo, quiere decir. El posthumanismo. Ah, el post. Sí, okay. Me refiero a que... Sí, pero no, es correcto. El humanismo ha venido haciendo todo esto que he mencionado y el posthumanismo vendría a ser un ajuste de cuentas con este humanismo así entendido porque, claro, pues al tener una perspectiva tan definida respecto a lo que habrían de ser las cosas. Al estereotipo. Al estereotipo, exacto, al canon que habríamos de atender, pues el posthumanismo quiere tomar distancia respecto de esas formas de pensar y eso, exactamente, acercarse a otras maneras de entender la realidad, ¿no? En ese sentido, pues sí, se acerca al animalismo, al ecologismo, al mismo feminismo, como has dicho, por una parte, pero también busca, de alguna forma, comprender la relación que guardamos con los artefactos y con los contextos cada vez más tecnologizados. Es decir, no solamente se diluye la categoría de hombre frente a otras formas de pensar la individualidad y la sociabilidad, sino también diluir de alguna forma la categoría de hombre frente a otro tipo de
de entidades, ¿no? Vamos a decir artefactos y otro tipo de elementos que constituyen nuestra realidad. Es decir, poco a poco se va minando desde esta perspectiva lo que hemos creído acerca de nosotros mismos. Y evidentemente no se está diciendo si eso es bueno o es malo, pero en la medida en que existen estas categorías y cada vez van teniendo, digamos, más fuerza para describir el estado de cosas en el que nos movemos de un tiempo para acá, podríamos incluso decir que ya somos posthumanistas, porque esa condición ya se viene dando. Ya tenemos pues redes sociales, ya tenemos una buena parte de nuestra vida depositada en estas, ya cualquier trámite se hace mediante plataformas digitales, nuestros documentos oficiales se encuentran en versión digital, es decir, ya nuestra vida no solamente se desarrolla en el ámbito de la realidad concreta, sino que también en el plano digital. Entonces, esta situación, entre otras, pues van dando cuenta de que la forma en que nos hemos movido y comportado y relacionado es distinta a la que hoy en día lo hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido ya podríamos decir somos posthumanos porque existe esa intención o ese horizonte en el que las cosas habrían de ser de otro tipo. Sí, claro. Es decir, es como quitarle o bajarle 3 rayitas al privilegio del que sí. Hemos gozado como especie y también de otras maneras. Es como lo típico que se nos dice cuando esta frase o esta expresión de reconoce tu privilegio, pues el humanismo le ha otorgado al ser humano pues un privilegio por encima de la naturaleza que hoy por hoy está siendo cuestionado por cosas que no son aparentemente antihumanistas o posthumanistas como el ambientalismo, ¿no? Esta idea que podría parecer incluso hasta un nuevo valor moral, es un nuevo valor moral que debe dirigir de alguna manera, según los acuerdos internacionales y demás, que debe dirigir el comportamiento civilizatorio y económico y de todos los tipos, paradójicamente es en buena medida una forma de cuestionar los privilegios que hemos tenido como especie, ¿no? Es decir, los privilegios civilizatorios. Y en ese sentido, el ambientalismo es una forma de aminorar el grado de privilegio, insisto, que tiene el ser humano delante de la naturaleza. Y por eso hay ahorita una discusión tremenda sobre, pues, el punto es que los optimistas tecnológicos, que todavía son muy humanistas, dicen, pues no hay necesidad de que estemos regulando moralmente el progreso tecnológico. Hay que dejar que ocurra el progreso tecnológico y que ya traerá las soluciones para los problemas que vaya generando, básicamente, ¿no? Es decir, si hoy por hoy hemos tenido problemas con, por ejemplo, con el CO2 que estamos emitiendo y con el dióxido de carbono que estamos emitiendo y la huella de carbono que estamos emitiendo se ha convertido en un problema, ya vendrán las tecnologías que aminoren el impacto que ha desarrollado. Y los optimistas tecnológicos en ese sentido creen que el ser humano debe seguir progresando en el desarrollo de su tecnología. Mientras que quienes no confían en este progreso, quienes ponen en tela de juicio este supuesto privilegio y esta supuesta capacidad de progreso, pues entonces no, hay que regularlo de una vez, porque el progreso tecnológico hemos visto y hemos sabido que no está dirigido por el mero afán de progresar, sino que también tiene intereses económicos, tiene intereses empresariales, tiene intereses militares, y todos esos intereses no están por la labor del mejoramiento humano en todos los casos, sino que tienen otro tipo de prioridades, otro tipo de agendas, ¿no? Que pues en ese sentido tiene bastante valor la sospecha, ¿no? Es decir, la postura antihumanista es una postura de sospecha delante del progreso que civilizatoriamente hemos desarrollado. Y en ese sentido creo que es tremendamente interesante pues desarrollar y explorar en muy buena medida cuáles son esos privilegios que todavía persisten desde nuestra perspectiva sobre la naturaleza y sobre otras formas de vida, ¿no? Claro, y por eso pues es importante siempre en todos los casos pues hacer filosofía básicamente. Sí, ¿no? Es decir, de pronto pues desde una perspectiva meramente científica, meramente tecnológica,
donde lo que se quiere es que el artefacto funcione y que tenga beneficios en lo práctico, pues al filósofo le interesa responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se produce algo y qué consecuencias tendría, ¿no? A nivel social, moral, ético concretamente. Entonces, lo que sí no puede descartarse en ningún momento es la discusión, la ponderación de los conceptos que aparecen en la escena y ver hasta qué punto están dando luz verdaderamente sobre la situación en la que nos movemos. Y es fascinante ver cómo cada época pues trae consigo sus problemas, sus conceptos, sus claroscuros, y pues hoy en día nos toca pues tematizar este asunto porque estamos viendo, digamos, el reverso que trae consigo este problema del humanismo. Como de pronto también se puede reconocer este reverso en el proyecto de la modernidad, porque como lo hemos platicado, podrían ser dos líneas paralelas que al final se conectan, ¿no? En un proyecto en general. Entonces, como lo has dicho, es bastante oportuno, bastante necesario ver la otra cara de la moneda para poder pensar en una versión sintética que pudiera lo mismo incorporar la versión optimista, si se quiere, con la versión no tan optimista y tener una opinión menos sesgada, ¿no? A propósito de un asunto y demás. Y bueno, los seres humanos somos históricos, ¿no? Y es algo que también pone en evidencia pues este momento en el que nos encontramos filosofando y haciendo este tipo de reflexiones, porque no estamos pensando en abstracto, no estamos pensando según una razón matemática o algo así, ¿no? Sino que también estamos pensando desde las manifestaciones culturales, desde los discursos efectivos que tienen lugar aquí y ahora, y desde ahí nos toca hacer lo propio, ¿no? Como personas reflexivas. Y ya creo que como por último podríamos incluso tratar de posicionarnos, ¿no? ¿Tú qué harías en ese sentido? Si tuvieras que decantarte por alguna de estas posturas, ¿con cuál te parece que resulta más interesante? El humanismo, les recuerdo, se trata de esta idea de que el ser humano debe de mejorar de forma moral, de forma política, y que todas estas situaciones de privilegio que tiene delante de la naturaleza le capacitan para decidir hacia dónde debe dirigirse de forma moral y de forma política. El transhumanismo adopta en buena medida todas estas tesis y le incluye el hecho de que todo esto puede darse de una forma mucho más interesante, añadiéndole el factor tecnológico, ¿no? Y que por tanto el ser humano debe de mejorarse no solamente de forma moral y política, sino también debe de mejorarse de manera tecnológica, ¿no? Modificando su cuerpo, modificando sus capacidades y logrando nuevas y mejores formas de vida incluso. Sí. Luego el posthumanismo es dejar de pensar en el ser humano y dejar de pensar en cómo mejorarlo y buscar cómo superar al ser humano, ¿no? Y buscar qué tipo de cosas podrían verdaderamente sustituir al ser humano y lograr nuevas formas de vida, como dije. Y por último, el antihumanismo es, independientemente de todas estas formas de ver la cuestión, es entender que ese supuesto privilegio que tiene el ser humano no es tal, sino que es un abuso de privilegio y que por lo tanto tendríamos que mitigar todos estos supuestos o todos estos prejuicios históricos y dejar de lado nuestra ansia progresista y antes bien limitar nuestros intentos de mejora humana, que eso solo han traído pues devastación y barbarie a la naturaleza, ¿no? Que de alguna manera todas estas posturas que tienen sus puntos y que pueden ser convincentes en cada uno de sus puntos, no son, creo, no definitiva ninguna, ¿no? Es decir, ninguna tiene la capacidad hoy por hoy de reinar por encima de todas, y por eso creo que resulta interesante poder nosotros hacer el ejercicio de decantarnos hacia algún lado, ¿no? ¿Tú para dónde te posicionarías? Pues a mí se me ocurre decir lo siguiente, que el mejor tributo que le podemos dar al humanismo es ser un tanto antihumanistas, en el sentido de sospechar de todos los presupuestos que con los cuales pudiera erigirse, ¿no? Es verdad, el transhumanismo, digamos, querrá profundizar ciertos valores del humanismo encaminado a la mejora de la especie, eso ya lo hemos comentado. Y por su parte, el posthumanismo tomará en cuenta esta tradición, pero para efectos de separarse de ella, ¿cierto? Y asistir a otro tipo de existencia, como lo he mencionado hace rato,
relacional, es decir, diluir un poco la categoría de humano para estar en una consonancia más íntima con los otros, en un sentido amplio. Creo yo que esto no deja de ser literatura fantástica en algún sentido, como diría Borges, y en algún sentido también simpatizo con la idea de Donna Haraway, que diría, al final todo esto parece ser una tecnoidiotez, pero es interesante reconocer que aparecen conceptos con cierta potencia, que aparecen categorías con cierta, con un ímpetu muy característico, y en cualquier caso, pues esta situación, este momento, pues alude a una necesidad de pensar nuestra condición histórica y cultural. Creo yo que es lo que puedo contestar al respecto, y es que por medio de los conceptos y la filosofía, pues damos nueva luz a los problemas emergentes, que pues de hecho nunca dejan de tener relación con el pensamiento del pasado, ¿no? Y en ese sentido, pues sí conviene tener la mejor formación posible para efectos de tener una opinión más o menos pertinente, ¿no? Pero no deja de ser literatura fantástica, me parece. Pero teniendo en cuenta esta cuestión, digamos, de forma un poquito más así dramática, bueno, te cuento un poquito cuáles son mis perspectivas. Yo no le tengo tanto miedo a esta idea del posthumanismo, es decir, a esta idea de que el ser humano vaya a ser superado y que incluso eso implique hasta cierto punto la extinción humana, que esto es algo que dicen mucho, ya lo hemos comentado antes, que desarrollos tales como el de la inteligencia artificial implican en muy buena medida el riesgo muy factible de que nos enfrentemos o que le demos cara al problema de la extinción humana. Y en ese sentido o en esa medida, creo que el posthumanismo implica ver eso de una forma positiva, posible, factible o no. Es decir, si tú te posicionas como, oye, si es la existencia humana una posibilidad, pues no hay que seguir por ese camino, ¿no? Es decir, en ese sentido, estamos actuando y pensando como humanistas. Y si la extinción humana está dada por la superación de lo que somos, pues ¿cuál es el problema, no? Es decir, creo que eso representa, desde mi punto de vista, una forma interesante de que la historia continúe su curso. Es decir, Exacto. no me parece un escenario tan deleznable o tan criticable, a pesar de que en términos prácticos, y probablemente así suceda, si es que llega a suceder este escenario, que claramente no va a depender de la actividad de una sola persona, sino que va a depender de muchísimos factores, pero si llega a ocurrir esto, que va a ser una barbarie, que va a traer consigo muchísimo dolor para los seres humanos y para pues el reacomodo y el reajuste que va a haber debido a esto. Insisto, yo creo que si eso implica la superación real de lo que estamos viendo y de las formas de vida que estamos viendo, no me parece un escenario tan temible. Y quizá lo estoy diciendo desde una ingenuidad terrible, pero ese es, digamos, mi punto de vista, mi perspectiva, ¿no? Sí, claro. Que yo me decantaría entonces desde esta perspectiva, ¿no? De que el posthumanismo no es algo negativo y que por lo tanto puede pensarse de una forma positiva como una opción viable y que en ese sentido a mí me parece más atrayente que continuar aferrándonos al proyecto humanista, ¿no? Que yo creo que el proyecto humanista está muy bien y tiene muchos méritos, pero que el proyecto posthumanista no me parece tan malo como en muchos casos se nos quiere hacer ver, ¿no? Sí, coincido con esa observación tuya precisamente porque, digo, yo lo dije de otra manera, podríamos decir también que pues no me parece tampoco tan temible y tan deleznable como has dicho, justamente porque el hecho de que aparezca la categoría poshumanismo ya pues corresponde a una actitud de previsión, de alguna forma, o de visualización, quizá mejor dicho, del asunto, y es una forma de anticipar lo que podría suceder, ¿no? Entonces, digamos, qué bueno que aparezcan estas formas de estos conceptos para que no nos parezca tan extraño el rumbo que están tomando las cosas. Y sí, digamos que es una forma de precaución, es una forma de ir tanteando el terreno, pero pues claro que me agrada la idea de que se le vaya quitando, digamos,
importancia, que se le vaya restando fuerza al concepto de humano para dar oportunidad a otras visiones que también son importantes, ¿no? Entonces, sí me parece, no sé si decir proyecto, no sé si corresponde propiamente a un proyecto, pero me parece interesante que asistamos a una época en la que se discuten estas cuestiones. Y como para poner el contrapunto, por decirlo así, a lo que acabamos de decir, porque con mucha legitimidad cualquier persona podría decirnos, oye, pues qué boca tan suelta tienen estas personas, ¿no? Están hablando de la extinción humana, ¿no? Es decir, si de repente nos escandalizan cosas como los genocidios, las guerras y demás, pues aquí estamos hablando de algo peor, que básicamente que la humanidad deje de existir, la aniquilación de la vida tal y como la conocemos. Y eso podría ocurrir en la próxima generación, es decir, y no escandalizarnos ante eso y decir con una boca tan suelta como lo que estamos diciendo de que, no, pues, que truene, si tiene que tronar, que truene, no, o sea, decirlo de esa manera, pues es muy brutal, ¿no? Es decir, es de mucha ingenuidad, por decirlo así, y yo ahí tengo que reconocerme bastante ingenuo en ese sentido, es decir, quizá no somos conscientes del nivel de barbarie que implica estas palabras que estamos diciendo, ¿no? Y eso es lo tremendo, lo interesante, por lo que vale la pena poner atención a todas las posturas, ¿no? Y escuchar a todas las posturas, porque es realmente una cuestión que no hemos visto todavía, ¿no? El nivel de barbarie, de destrucción, de dolor que implicaría esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, no ya una guerra, no ya un genocidio, sino la extinción humana derivada de la superación de nuestra especie por una inteligencia artificial, por una cuestión de estas, que insisto, es algo que la mayoría de los académicos están de acuerdo con que es un riesgo real, que es un riesgo factible, derivado de esta forma de pensar posthumanista, ¿no? Sin embargo, insisto, solo bajo la condición de que efectivamente esta transición pueda llevarnos hacia una mejor forma de concebir el progreso de lo que nos ha traído hasta acá, que es la razón y la ciencia, por decirlo de alguna manera, y el desarrollo de nuestras habilidades morales. Si la condición para que eso siga desarrollándose es un nuevo paso evolutivo, no sé, racionalmente suena interesante, pero es escalofriante pensar su materialidad, pues, su materialización, perdón. Es escalofriante, pero es un escenario, insisto, bastante curioso que estemos enfrentando en esta generación en la que estamos. Claro, pero digamos, el drama está antes también, ¿no? No es que esté en el apocalipsis. En la transición, ¿quieres decir? Sí, el drama estaría más bien antes, en el momento en el que el destino está en nuestras manos. Es decir, cuando nos hicimos, digamos, arquitectos de nuestro propio destino, cuando dijimos ya no más relatos ni fábulas que puedan organizar el mundo y nuestros destinos, y más bien va a ser asunto del individuo y de las sociedades en lo concreto mediante ciertas facultades. Ahí comienza justamente el drama humano. Y pues vamos a tener tanto éxito como capacidad para pensar la realidad, ¿no? Humana. Pero sí, yo más bien veo, pues como dices tú, lo que tenga que tronar, que truene. Sí. Exacto. Entonces sí, no me parece especialmente dramático y tampoco lo veo, digamos, no veo una situación en la que el ser humano esté por completo aniquilado. Y, o sea, así como decimos que lo que hay que tronar, que truene, pues lo que haya que persistir igualmente persistirá. Entonces, me parece que sí se tematiza de alguna forma el asunto de la convivencia, cualquiera que sea su forma, su organización, pero en todo caso veo positivo el hecho de que el ser humano deje de tener un lugar estratégico, un lugar... Deje de ser el protagonista de la historia. Deje de ser un protagonista. Entonces, evidentemente no sé de qué estoy hablando. Evidentemente, pues no sé cómo vaya a contarse esa historia donde nosotros no seamos los autores, ¿no? Y es que es inconcebible para nuestra limitada capacidad de ver el futuro y de ver las condiciones. Somos incapaces de pensar ese escenario de una forma
efectiva, por decirlo así. Sí, es como si el simio, ¿no? Quisiera imaginarse con sus propios condicionamientos cómo sería la vida humana. Así nosotros somos respecto de un ser humano superior. Cómo es pagar impuestos y cómo es ir a trabajar y todo esto. Exacto. Que son caracterizaciones curiosas de nuestra cotidianidad. Que si de pronto lo supiera el changuillo pues... No evoluciona. No evoluciona. Claro. Pues bien, te agradezco mucho. Creo que ha sido una charla interesante. Espero que hayan disfrutado de esta conversación nuestros escuchas. Les invitamos a que nos sigan a través de redes sociales. Ahí seguiremos compartiendo más contenido. Y de nuevo, te agradezco y nos veremos en un próximo episodio. Gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.